Buenos días, hoy 17 de agosto del año 2025 vamos a iniciar nuestra acostumbrada escuela dominical y primeramente, como siempre lo hacemos, es el título. Este se llama Contentamiento. Es la sesión 6 del material de Lightweight tanto en inglés como en español. Muy bien, como siempre vamos a iniciar precisamente con lo que es el texto, primero en lo que tiene la versión española y después la versión inglesa. Esa es la portada que tiene en su momento el texto. Las imágenes fuera de esta, las tomamos de Copilot de Microsoft y en su momento me parecieron muy interesantes. La idea central: estar contentos en el poder y la provisión de Dios. Aplicación para la vida. Cuán difícil es sentirnos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. El ser humano siempre quiere más, ya que nunca es suficiente. Si tienes pelo rizado, querrás tener liso y viceversa. Hay los salones de belleza. Si te sale barba, quisieras no tener tanto pelo, y si no tienes, quisieras tenerlo. Es normal que cuando finalmente pudimos tener algo, luego querramos algo más. El hombre nunca está contento. Es difícil estar satisfechos, ya que nunca se llega a sentir plenitud. Parece que a menudo buscamos más satisfacción que el dinero que podamos ganar que en el Señor. El contentamiento es algo interno que viene del corazón, que se encuentra satisfecho en Dios, aparte de las circunstancias temporales. Reconoce, por lo tanto, que Dios es el que da y el que quita, y alégrate con esto. Dios es nuestro proveedor, nuestro protector, y Él sabe lo que es mejor para cada uno. El apóstol Pablo sabía esto por experiencia y nos dio el secreto para estar contentos siempre. Por lo tanto, debemos escucharlos. Es muy difícil encontrar una gente con contentamiento. ¿Por qué? Porque, como lo dice aquí el texto, siempre hay queja. No, que yo no tengo esto, que yo no tengo el último teléfono, que yo me falta el último grito de la moda, etcétera, etcétera. Y somos siempre, algo nos falta. Bueno, muy bien. En la versión inglesa, la Biblia se encuentra con la vida. Más, esa podría ser la mejor descripción de la condición humana. Parece que, sin importar lo que tengamos, siempre ansiamos más. En la década de 1990, un hombre llamado Sergio Hernández ganó la Lotería de California, recibiendo $120,000 al año durante 25 años de una lotería de 3 millones. Me pregunto cuánta gente pensó: lo que tiene, todo hecho, está listo para la vida. Y sin embargo, en 1993 fue sentenciado a 1 año de prisión por recibir bienes robados durante los disturbios de Los Ángeles. La conclusión lógica es que describió más la condición de su corazón y de su mente en lugar de lo suficiente. Es fácil señalar al señor Hernández, pero ¿y nosotros? La emoción de la búsqueda a menudo se desvanece tras conseguir la presa. ¿Alguna vez has anhelado algo? Un coche, un trabajo, una casa, una relación, y lo has conseguido solo para descubrir que al final no te satisface como esperabas. ¿Cuál es la solución a este descontento? En la carta de Pablo a los Filipenses, la Escritura revela el secreto del contentamiento, independientemente de las circunstancias y dependiendo únicamente de la persona de Jesucristo. En uno de los libros que consulté se hablaba de Tom Brady. Tom Brady ganó en su momento en el fútbol americano 7 supertazones. Pero en el sexto, cuando ya debía de haberse retirado, decidió todavía buscar un séptimo. Le costó su matrimonio. ¿Y eso en su momento valió la pena? Yo creo que no. Porque la verdad, del hombre a veces ambiciona todo lo que quiere, toda la gloria, pero nunca se sabe para qué o por qué. Simplemente es querer más
por todos los medios posibles. Muy bien. El post pues parece muy bonito porque simplemente como está uno delante de un árbol descansando, reposando, como si no hubiera problemas, y eso es realmente el contentamiento. Con o sin problemas siempre hay que estar contentos con lo que Dios nos da. Vamos a ver la Biblia. Filipenses 4 del 10 al 12. Gratitud por la ayuda recibida. Me alegro muchísimo en el Señor que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Él les está reclamando que no le habían apoyado. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a tener escasez. El post pues es bonito porque es la palabra, y la verdad es que el contentamiento viene precisamente de acercarnos a Dios. Vamos a ver. En el diccionario bíblico ilustrado Holman, de varios autores, editorial Holman, nos dice que contentamiento es la satisfacción interna que no requiere cambios de las circunstancias externas. En el Nuevo Testamento aparece la palabra arqueo, en Hebreos 13:5. Se resume como la enseñanza al aconsejarles a los cristianos que se liberen del amor al dinero y dependan de la promesa divina de no abandonar a su pueblo. La comida y el techo deben de ser suficientes para el piadoso. 1 Timoteo 6, del 6 al 10, Marcos 6:34, Lucas 12:19. El cristiano puede contentarse independientemente de las circunstancias externas. Filipenses 4, del 11 al 13. Los cristianos están contentos de conocer la palabra. Juan 14, 8, 9, y dependen de su gracia divina. 2 de Corintios 12, 9 al 10, 9 del 8 al 11. Y aquí viene un gran problema. ¿Cuándo nos sentimos satisfechos de lo que tenemos, y en especial del dinero? Nunca. Los que tienen más son muchas veces los más miserables. Los que tienen menos, pues lo buscan porque si no, no comen. Pero en fin, ambos buscan siempre tener más. En el libro En busca del contentamiento de Eric Raymond, editorial Ágora Andamio, nos dice que los corazones de todas las personas, sean ricas o pobres, claman por tener más. Están descontentos. Pablo les enseñó que si dispone de mucho como de poco, tiene lo que necesita, está satisfecho por naturaleza. Pertenecemos al primer grupo. Tenemos sed de más y buscamos más. Como cristianos se nos llama a seguir los pasos del apóstol y a decir que hemos probado y estamos satisfechos. Tenemos lo que necesitamos. Debemos anhelar el escurridizo pero preciado premio del contentamiento. Lo define como el espíritu tranquilo interior que, con gracia y gozo, descansa en la providencia de Dios. Cuando ustedes vean una persona que está tranquila, que no es afanosa, que está satisfecha con lo que ha hecho y con lo que tiene, ese es cristiano real. ¿Por qué? Porque tiene contentamiento. En el libro El contentamiento cristiano, una joya rara, de Jeremiah Burroughs, que se publicó en 1648, editorial Publicaciones Faro de Gracia, dijo que creemos que si obtenemos más, vamos a ser felices. Pablo tenía una actitud diferente. Él aprendió a contentarse con lo que tengo, con lo que tenía. Sabía vivir humildemente y sabía tener abundancia en todo y por todo. Filipenses 4 del 11 al 12. El apóstol había aprendido el secreto del contentamiento. Cualquiera que fuera su lugar o circunstancia, Dios es la única fuente de la felicidad verdadera. Dios no necesita nada ni a nadie para ser feliz.
aún antes de que el mundo existiera. Las tres personas de la Trinidad estaban en completa felicidad. Dios hace que los creyentes sean felices tal como Él lo está. Y es necesario porque los creyentes no son lo suficiente buenos o fuertes para hacerse felices a sí mismos. Dios les da todo. Juan 1:16. Por último, en el libro El arte del contentamiento divino, de Thomas Watson, editorial Manuel Benito Falcón, A.T. Cap.D.P., nos dice que antes del versículo 11, el apóstol había hecho varias exhortaciones. No estar afanosos por nada, versículo 6. No se refiere a la preocupación prudente, como aquel que debe proveer a su hogar, 1 Timoteo 5:8. Ni tampoco excluye la preocupación por la vida espiritual, 2 de Pedro 1:10. Es excluir toda preocupación afanosa por asuntos y sucesos como el tener que comer, Mateo 6:25. La preocupación es como una úlcera con gangrena espiritual que desgasta y desespera. Es más fácil que nuestra preocupación añada 200 metros a nuestra tristeza que 1 centímetro a nuestro consuelo. El texto del versículo debe ser grabado en nuestro corazón. Pablo es a la vez el estudiante, he aprendido, y la de la aplicación, a contentarme en cualquier situación. Entonces no es algo que surja de repente, sino que se va obteniendo con la madurez espiritual. Si usted no es maduro espiritualmente, pues va a ser un preocupón de marca. Versículo 10, en el libro Filipenses de Samuel Pérez Millós, es el que vamos a utilizar para los versículos en particular, editorial CLIE, los versículos 10 al 13 los titula Paz en toda ocasión. En el versículo 10 nos dice que uno de los propósitos de la ofrenda es agradecer de la epístola, es agradecer la ofrenda que le habían enviado los filipenses por medio de Epafrodito. Pablo expresa un gozo grande en el Señor. El gozo es una constante destacable en la carta, motivado aquí por el amor que le tiene a los filipenses. Al enviarle la ofrenda, todas las virtudes comprendiendo en el amor hacia los demás es una obra del Espíritu Santo que opera la identificación y conformación con Cristo. De modo que el gozo por la ofrenda es también en el Señor. Pablo descansaba en Cristo, servía a Cristo y vivía a Cristo. Se habían dilatado en enviar la ofrenda, pero fue por falta de oportunidad. No era fácil encontrar a quien se la llevara una ofrenda desde Filipos a Roma. No era como actualmente que electrónicamente se hace todo. Ahí tenía que ir algún viajero que fuera a aquel lugar y sobre todo que se arriesgara a llevar una cantidad determinada porque podía ser fácilmente asaltado en el camino. Bueno, en México está pasando eso. Versículo 11. El apóstol había sido entrenado a ser independiente de las circunstancias exteriores, de modo que la miseria no le privaba del contentamiento. Su vida le había llevado a una total dependencia de Cristo en cualquier situación para poderlo vivirle en plenitud. 1:21. Ya dijimos que cuando no digamos es de la misma carta de Filipenses. El verdadero contentamiento de Pablo era Cristo mismo. Y el objeto de su vida era hacer aquello para lo que también fue asido por Cristo. 3:12. Pablo nunca pidió ofrendas para su ministerio, las recibía cuando el Señor se las hacía llegar. Cuando la escasez era grande, trabajaba manualmente en su oficio de constructor o tejedor de telas para tiendas de campaña. La vida de servicio con todas sus vicisitudes fue la escuela que aprendió a contentarse. Entonces los pastores, cuando tienen una congregación pequeña, pues deben de ser parásitos. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen esa congregación para sostenerlo. Pero si de verdad hay un ministerio, él puede sostenerse haciendo inclusive trabajos laicos como en este caso. Versículo 12. Él afirma que no necesitaba pedir nada porque estaba preparado para afrontar cualquier circunstancia. Dijo, sé vivir, equivale a he aprendido el secreto. Estaba preparado para vivir en humillación humildemente, es decir, estar empequeñecido. No podía ser menos para quien vivía a Cristo. 1:21. Lo mismo que vivir con más de lo necesario, lo cual es difícil porque se lucha contra el despilfarro y la arrogancia personal. Apocalipsis 3:17. Es
necesaria una sabiduría cristiana muy especial al tener en cuenta lo pasajero de las riquezas, que exige proyectar la vida a lo perdurable de la eternidad. Santiago 1:10-11. La educación del apóstol fue íntegra, ya que abarcaba todo y en todo. Era como un iniciado de un rito religioso. Desglose, que ya vimos que es el resumen de lo que tiene el texto. Pablo tenía contentamiento independientemente de las circunstancias. Esto no es común en el ser humano, a menos que el Señor lo haya transformado. Aun siendo hijos suyos, a menudo no se encuentran contentamiento en él. Somos proclives a satisfacernos con algo más, aunque sea un remedio temporal, o a basar nuestro estado de ánimo en lo bien o mal que nos va. La gente y algunos cristianos van por la vida insatisfechos, sin contentamiento. Pero debemos sentir el contentamiento bíblico, aparte de las circunstancias, ya que busca su satisfacción en Dios. Él es la fuente. Esto lo debemos recordar y practicar. Por eso es vital creer y afirmar las siguientes verdades. Primero, el cristiano debe reconocer que todo viene del Señor. Es verdad objetiva que debemos ejercitar, recordándola constantemente, de la misma manera que Pablo reconocía que el cuidado de los filipenses hacia él venía del Señor. Así debemos nosotros hacerlo, gozándonos en nuestro Dios. Estemos siempre gozosos porque Él nos da lo que necesitamos, aunque lo que necesitamos no siempre coincida con lo que pensamos necesitar. Muchas veces vemos lo que Dios hace por medio de su providencia, por medio de circunstancias y personas, y además fallamos en darle la gloria a Él o a recordarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean que todo viene de Él. Somos muy desagradecidos. Le pedimos muchas cosas y si no nos las da, pensamos de que es un mesero que está en su momento atendiendo mal y no le vamos a dejar propina. Pero eso no es Dios. Dios nos va a dar lo que necesitemos. Yo no le puedo pedir a Dios, oye, hazle mal a aquella persona, porque eso no sería de Dios. Ese no es el amor que Dios nos enseñó. El cristiano siempre debe aprender a contentarse con lo que Dios le da. Si reconocemos que todo viene de Dios, será más fácil contentarnos con lo que tengamos, sea cual sea nuestra situación, sabiendo que nuestras circunstancias no son las que controlan nuestra satisfacción. Hay un aprendizaje internacional de por medio. Pablo reconoció que los filipenses habían aprendido el contentamiento, 4:11. Quiere decir que no siempre lo sentirás, pero debemos entrenar nuestra mente para reorientar nuestros afectos, de tal manera que no sean nuestros afectos los que rijan cómo me siento. El cristiano debe saber vivir con poco o con mucho, vivir humildemente, siempre agradecidos a Dios. No siempre habrá abundancia, y cuando hay poco, hay que saber administrarse bien y aprender a valorarlo todo y a contentarse con lo que se tiene. Hay que saber vivir con abundancia, sin olvidar que todo viene de Él. El hombre de Dios se prepara para todo, está satisfecho con todo y vive agradecido, siempre satisfecho en Dios. El avaro, el miserable, siempre se siente súper pobre, aunque tenga miles y millones. ¿Por qué? Porque él quiere más. Y es incapaz en su momento siquiera de darse un lujo a él o a su familia. ¿Por qué? Porque en su momento se me va a acabar. Y así hay gentes miserables. Yo conozco algunas que viven un verdadero tormento diario, evitando que se les desgaste su dinero. Es más, muchas veces ni comen. Vamos a ver ahora las preguntas. Si se parece a Minecraft, es pura y mera coincidencia. Los chavos yo creo que sí van a entender qué quise decir. En español, ¿en qué estás buscando tu satisfacción? Si es en Dios, eres cristiano. Si no es en Dios, no eres cristiano. ¿Cuándo fue la última vez que deseaste más de algo? Bueno, siempre que vemos una serie queremos terminarla y esperar la siguiente temporada.
Pero a veces no pasa lo mismo con la palabra. A veces nos interesa un tema, no, pero después lo veo. ¿Estás aprendiendo a estar contento a pesar de sus circunstancias? Sí. Inclusive el viernes tuve ocasión de hablar con un amigo, un empleado de una telefónica, y me dijo de que despido paz, y que había tenido hace muchos años una maestra que era evangélica y denotaba la misma paz. Entonces, ese contentamiento es lo que necesitamos proyectar los cristianos. ¿Por qué? Porque es nuestro testimonio de vida. Nosotros nos sentimos contentos en cualquier circunstancia, lo bueno o lo malo, lo pobre o lo rico, porque a fin de cuentas Dios nos ha proveído de vida y nos da lo necesario. ¿Por qué es tan difícil encontrar la satisfacción? Porque nos encanta tener más. Si tenemos por ejemplo, 10 vestidos, las mujeres quieren tener 50 y después dicen, es que no tengo ropa. No sé por qué dicen eso, pero nunca lo he entendido. Yo hablo de algunas, no creo que sean todas. Filipenses 4 del 13 al 14. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta como le he oído. Y está mal aplicado porque muchos no le entienden lo que significa. 14. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. El paz me parece bonito. Un paisaje ahí. ¿A poco no eso es lo que buscamos? Y sobre todo en los viajes. Segundo punto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el libro Textos fuera de contexto, en el artículo escrito por Otto Sánchez, editorial VIH en español, al referirse a esta frase, hay quienes dicen, yo sé que me irá bien en el examen, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, eso yo lo he oído de los chavos. Estoy decidida a bajar de peso, porque Cristo me fortalece. No digo quién. Me declaro sano, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un texto muy utilizado, pero es también de lo más abusado y malinterpretados. Muchos cristianos lo usan para afrontar todo este desafío, porque todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Es como un instrumento de triunfo, motivación y fe ante circunstancias de la vida, pensando que podemos llegar a ser superhéroes de la fe. Dios nos fortalece, Isaías 40:29, 41:10, Efesios 3:16, eso no hay problema. Colosenses 1:11, ese no es el error. El problema es que damos un contexto que el versículo no lo contiene. Para interpretarlo, autores como Ramesh Richard nos dice que todo versículo tiene carne, huesos y corazón. Esto es hermenéutica. La carne es la información que podemos extraer del texto, autor, destinatario, etc. Los huesos son la estructura o puntos del texto, la manera en que está organizado y cómo se presentan sus ideas. Y el corazón es determinar la idea o verdad central del texto, y que son las que el autor concibió. En este último punto es donde ha habido el error de su aplicación del texto citado. Su interpretación correcta es la siguiente. El versículo se encuentra en un contexto marcado por los versículos anteriores y posteriores. Entre ellas, para que permanezcan firmes, versículo 1, terminar el conflicto entre los hermanos Evodia y Síntique, versículos 2 y 3, a regocijarse en el Señor, ser bondadosos y a orar en vez de afanarse y distraerse con cosas materiales, versículos 4 y 7, a pensar solo en lo que es digno de alabanza, versículos 8 y 9. En los versículos 10 a 18 pasa de la exhortación a la gratitud en el Señor, y aunque agradece a los filipenses, la dependencia de Pablo está en el Señor, versículos 10 a 13. Agradece el apoyo de los filipenses y cómo ha sobrevivido en situaciones de abundancia o de escasez, siempre dependiendo del Señor, versículos 14 a 20. Entonces
Entonces la frase no es una mantra. La mantra se utiliza en los cultos orientales principalmente. Hay alguna secta por ahí, en la que se ponen a repetir como loros una determinada oración o un determinado texto. Y creen que con eso van a ser espirituales. Pues que creen que no es cierto. Sino un testimonio personal de Pablo que tiene como idea central la confianza y gozo en un Dios que lo lleva por caminos de abundancia y de escasez, versículo 12. Pero el que todo lo podía vivir en una situación u otra, porque Cristo lo fortalecía. Entonces este texto enseña que el apóstol podía enfrentarse contra cualquier situación relacionada con sus necesidades materiales y mantener siempre una actitud positiva y un espíritu de contentamiento que agradara a Dios. Hoy hay una excesiva sobreestimación de lo material, de mensajes distorsionados que consideran los momentos de escasez como una maldición y no como un medio de gracia que Dios puede usar para llevarnos a una dependencia y al gozo. Este versículo es una exhortación al contentamiento y a la fortaleza que recibimos de un Dios fiel, más allá de las circunstancias económicas en las que nos encontramos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenga o no trabajo, esa es la exégesis. En estos tiempos de economía mundial tambaleante, aunque la tierra no dé fruto, ni haya vacas en los corrales, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y estoy contento, tengo su contentamiento. Versículo 13, ya se analizó. Versículo 14, los versículos 14 a 23 los titula gratitud por la ofrenda. En este versículo retoma el agradecimiento por la ofrenda recibida. Los filipenses habían por fin enviado una ofrenda por medio de Epafrodito. Al recibirla les dice que habían hecho bien en participar con él en sus aflicciones, que debe entenderse también en el sufrimiento que soportaba y que comprendía la falta de recursos. Era una acción que había salido del corazón de los filipenses, lleno de amor hacia Pablo. Compartir con las necesidades de otros es hacer bien, puesto que se trata de un sacrificio espiritual que agrada a Dios. Hechos 13:16. Es un sacrificio doble, del bien hacer y de la ayuda mutua. Es parte de la experiencia de la nueva vida en el plano de identificación por Cristo. 1:21. Desglose. Cristo proporciona la fuerza para estar contentos en todas las cosas. A veces tratamos con nuestras propias fuerzas de resolver los problemas o circunstancias, pero olvidamos que Cristo es capaz de fortalecernos. Pablo dijo que el poder del Señor es más evidente cuando somos más débiles. 2 Corintios 12:9. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una poción mágica para que todo salga bien en la vida, no es amuleto. Es un recordatorio en que Cristo es capaz de darnos la fortaleza que necesitamos para sobrellevar cualquier situación en esta vida. Todo es posible con Él, de la mano, porque está a nuestro lado, nos sostiene, nos guía, nos enseña a depender de Él, satisfaciéndonos en Él y no en lo que nuestros sentidos pueden percibir. No debemos buscar satisfacción en algo fuera de Él, ya que es fútil es inútil. Dejemos de buscar y acudamos a Él siempre. Por eso es vital creer y afirmar las siguientes verdades. Primero, el cristiano debe aprender a estar contento en toda situación. Como hijos de Dios no hay circunstancia en la que debamos estar insatisfechos o infelices. Si falta satisfacción y falta de contentamiento, es porque estamos pensando mal y nos dejamos llevar por los sentimientos, teniendo objetivos incorrectos. Segundo, el cristiano debe aprender a descansar en Cristo en toda situación. No es fácil ceder el control o tratar de solucionarlo para que se amolde a nuestros gustos particulares. No es fácil que no podamos, que no nos alcance las fuerzas o que no tengamos idea que ni cómo hacerlo. Buscamos lo más cómodo a nosotros,
pero en lugar debemos buscar fortaleza en el Señor en todo lo que hagamos. Si Él no va adelante, no podemos enfrentar las situaciones de la vida, pero si Él es nuestro todo, si es quien verdaderamente nos sostiene, entonces encontraremos satisfacción en Él y no en lo que percibamos. 3. El cristiano debe aprender a vivir agradecido en toda situación. Si Él nos fortalece, si hace posible enfrentar cada situación, busquemos depender de Él siempre y cultivemos corazones agradecidos a Él, reconociéndole también los medios que Él utiliza para cuidar de nosotros. Nunca olvidemos tener corazones agradecidos. Tenemos que ser sensibles a la obra de Dios por medio de las personas y circunstancias. Vamos a ver la pregunta. Tipo Minecraft, sí se parece. Es una película cristiana, pero es recomendable. 3. Si eres Cristo tu satisfacción y contentamiento? Si somos cristianos, sí. Si no, buscaremos otras cosas. ¿Cómo describirías el secreto de estar contento? Depender de Cristo, como lo dijo Pablo. Si no dependemos de Cristo y no estamos seguros de esa dependencia, nunca vamos a tener contentamiento total. Voy a hacer una pequeña pausa por la pila que les he comentado. Muy bien, vamos a continuar. La última parte. Filipenses 4 del 15 al 20. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. En una palabra, eran sus mecenas. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El post también es bonito. Es la palabra con un fondo de un paisaje. Versículo 15. La iglesia de Filipos tuvo desde el principio del ministerio de Pablo un compromiso misionero de colaborar con Pablo en su trabajo en el Evangelio. Esto era bien conocido de todos los creyentes, por eso les recuerda que su compromiso expresado en ofrendas no era una novedad. La iglesia habría practicado la comunión con Pablo en varias ocasiones y comenzaron después de haberlos evangelizado. El principio del Evangelio debe entenderse a la misión en Europa, ya que Filipos fue la primera iglesia de Grecia alcanzada con el Evangelio, y de allí se extendió a otros lugares de Macedonia. Hechos 16 del 12 al 18. Todo esto ocurrió en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Las ofrendas comenzaron después de salir de Macedonia. Versículo 16. Es un poco impreciso toda vez que a Tesalónica fue después de estar en Filipos. Hechos 17 del 1 al 14.
Esta ayuda le permitió seguir a otros lugares como fue a Corinto, 2 de Corintios 11 del 8 al 9. Tuvieron una visión misionera y por eso ayudaron al apóstol. Incluso Tesalónica era más importante que Filipos en esa época y más rica que esta. Pero la ofrenda vino de quienes eran menos para servir a quienes eran más. Los humildes sienten generalmente mayor compromiso con la obra que los que se consideran grandes o importantes. Nehemías 3:5. Pablo hace notar que esas ofrendas fueron una y otra vez, no fueron ocasionales sino continuas, y esta es la consecuencia de una correcta visión misionera. Versículo 17. Pablo no escribe para impresionar, para que le sigan dando ofrendas, sino lo que le interesa es el interés de la bendición de los creyentes. El siervo de Dios no debe recurrir a quienes no le han llamado a la obra. Quien llama es Dios, Hechos 13 del 1 al 3. Por tanto, es a Él y solo a Él a quien debe entregar sus oraciones y esperar la respuesta en provisión para ellas. Cuando se pierde de vista esto, se pierden también las bendiciones de ver cómo la fidelidad del Señor se manifiesta. El ministerio que pide ha perdido la visión de su ministerio. Los filipenses debían entender bien que Pablo no buscaba sus dádivas. La cuenta a la que se refiere tiene a los filipenses en sus cuentas personales para otorgar las recompensas por su generosidad. Proverbios 19:17. El fruto de que habla es el lucro e interés a favor de ellos, que va creciendo cuando ellos ofrendan en el cielo. Versículo 18. Es el acuse de recibo de la totalidad de la ofrenda. No faltaba nada de lo que Epafrodito le había entregado. Entonces no solo recibió el valor monetario, sino también el cariño de quienes habían hecho la ofrenda. Y esto llenaba de gozo su corazón. Versículo 19. Pablo no tiene nada, necesita de todo. Así era Jesucristo. Como le he dicho, Jesucristo era un homeless, no era alguien en su momento potentado ni nada por el estilo. Pero tiene los recursos de Dios, confiando en sus promesas. El que ofrenda, haciéndolo como un acto de fe, entra en una relación de fe en Dios, dependiendo de Él para todas sus necesidades. Dios es fiel y por ende tiene tranquilidad de ánimo. Él siempre cumple sus promesas y tiene cuidado de los suyos, haciéndoles llegar cuanto sea necesario en el momento oportuno. Él no da de sus riquezas, sino en proporción a ellas, dándonos todas las cosas, lo que sabe que necesitamos en cada momento. Romanos 8:32. Versículo 20. El escrito llega a su fin. Todos los recursos de la gracia, el cuidado paternal de Dios, las bendiciones de las que trató en el escrito, la seguridad de protección y la ayuda, exigen una expresión de gratitud. Pablo tributa alabanza al Padre común de los filipenses y de él. Es la expresión de alabanza que el apóstol tributa a Dios, en la seguridad de que proveerá para todas las necesidades de los santos. La alabanza es la respuesta del creyente por lo que dice, por lo que Dios hace. La adoración es la respuesta por lo que Él es. Las exhortaciones son necesarias, también las peticiones, incluso las advertencias, la enseñanza de la doctrina, la gratitud y el informe. Pero no es posible sin expresar adoración a Dios. Reflexión. En el libro Teología Pop de Lucas Magnin, editorial CLIE, tomamos el ensayo del derrotero de un ideal, Shrek, el buen samaritano y otras hierbas, de Paula Muñoz, que la veo muy docta, la verdad. Parte 4 y última. En un principio la motivación para salvar a la princesa era egoísta, recuperar su pantano, para que los personajes vuelan a sus respectivos cuentos de hadas y que no lo molesten más. Y lo logró, rescató a la princesa, cumple con el trato y recupera su pantano, cumplió con su hazaña. Pero su condición de ogro no va de la mano con el amor que siente por Fiona. Nuestro personaje salió de su soledad para amar. Al dejar libre a Fiona,
Pensó que lo mejor para ella casarse con un lord, pero también pensó que al ser ogro podía dar un amor genuino a la princesa. Esto lo llevó a interrumpir la ceremonia nupcial, que estaba inspirada en la conveniencia. Lord Farquaad, que quería convertirse en rey, y Fiona en romper el hechizo, más que haber encontrado un sincero amor. A propósito de convenientes ceremonias, el profeta Zacarías respondió de manera bastante brusca a los desterrados que preguntaban a sus sacerdotes y profetas si era necesario seguir manteniendo sus prácticas religiosas. Su mensaje confrontaba las verdades intencionales que subyacían a sus prácticas ceremoniales. ¿Hacían los ayunos realmente para mí? ¿No lo hacen para complacerse a sí mismos? Zacarías 7, del 5 al 6. El profeta los invitó a buscar la verdadera justicia, la compasión y la voluntad y la bondad los unos con los otros. Pero no se queden ideales universales puros y loables, pero lejanos de la práctica cotidiana. Por el contrario, propuso 4 ejemplos bien concretos: ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, sí, eso dice la palabra, y a los pobres. Un filósofo como Levinas de esas imágenes conceptualizó su ética. Estos 4 ejemplos representan a quienes han perdido los lazos sociales, es decir, son esos otros que por algún motivo quedaron separados del cuidado de su comunidad. Es el rostro del otro, del extraño, el que debe de interpelarlos a convertir nuestra libertad en responsabilidad hacia los demás. Por eso cuando alguien dice que a los homeless los va a expulsar de la capital de los Estados Unidos, es absurdo, porque eso representa el fracaso de esa solidaridad social. He aquí la hazaña. Carol Gilligan, psicóloga norteamericana, se hizo eco de la responsabilidad en el cuidado de la comunidad, que debe estar sustentada en relaciones interpersonales que favorezcan vínculos de empatía y cooperación mutua. ¿Es posible su ética del ciudadano con las actitudes de unos padres hacia sus bebés? Aunque es justo que los progenitores puedan descansar, el llanto del pequeño los interpela, los convoca a cuidarlo. Es la indefensión la que nos llama a cuidarlo. No es tanto el hecho de que sea un bebé, un deber moral o una ley, sino el deseo de calmar ese dolor. ¿Podríamos imaginar qué tipo de valores inspiraría una justicia desconectada de todo sentimiento de cuidado hacia el prójimo? La que estamos viendo aquí. ¿Por qué siempre regresas? Por eso hacen los amigos. Los amigos siempre se perdonan. Burro a Shrek. Shrek termina con una fiesta en el pantano. Y al antihéroe se ha consagrado como tal en la plenitud del aprendizaje de su viaje. La diversidad de personajes y fenómenos de los distintos cuentos de hadas celebran el amor del matrimonio ogro. Ya no son rechazados por un lord que ve en ellos a la basura de los cuentos, que envenenan su mundo perfecto en el pantano. Son aceptados tal como son. Apocalipsis 7 describe una escena de celebración maravillosa. Multitudes incontables vestidas de las mismas ropas blancas. La descripción bíblica de esas multitudes está mucho de negar su origen, situación o diversidad, aunque podría haber sido descritas como vestiduras de ropas blancas, sin importar su origen, porque eran todos iguales. Juan escribe que las multitudes eran de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Una multiculturalidad adorando al Cordero desde sus diversidades, pero unificadas por las ropas blancas y la adoración. La multiplicidad sigue presente en esta unidad celestial.
Nos encontramos en una época que refuerza valores como el mérito personal, el individualismo, la independencia, la libertad. Y estos empiezan a determinar no solo nuestra manera de relacionarnos, sino también lo que concebimos como espiritualidad. Empezamos a presenciar espiritualidades solipsistas. Sí, cuando yo hablé del término también dije, ¿qué es eso? Solipsistas significa, es una forma radical de subjetivismo según la cual solo existe o solo puede ser conocido el propio yo. En una palabra, yo sé exactamente cómo soy y por lo tanto yo hago lo que yo considero que es lo mejor. Ya hay muchos que sí son solipsistas. Con una marcada búsqueda de experiencias personales y privadas, una trascendencia puramente individual, semejante hedonismo es la búsqueda del placer, se logra a costas de una importante desconexión con la realidad social. Y no es algo novedoso. Ya Juan lo preguntaba, el que no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20. Luego de haber transitado el camino del antihéroe y su aprendizaje ante lo desconocido, me parece interesante reflexionar sobre el retorno al espacio cotidiano, revalorizar el sentido de reunión, de asamblea en nuestras iglesias. Retomar el diálogo de entretejer las historias, vivencias, caminos heroicos y antiheroicos entre las personas. Intentar salir de los estereotipos de perfección que proponen los héroes de cuento para mostrarnos tal cual somos, seres vulnerables, imperfectos y necesitados los unos de los otros. Cuidar y ser cuidado, amar y ser amado, como aconsejaba Pablo a los Gálatas. Usar la libertad para servirnos en amor unos a otros y no para satisfacer los egoísmos carnales. Gálatas 5:13. ¿Acaso existe una espiritualidad que pueda prescindir del otro? Al principio de este ensayo se preguntó la autora si era posible mantener el título de héroes de la fe de Hebreos 11, o si debería ser antihéroes de la fe. Ninguno de los personajes de esa lista desciende de algún ser excepcional o importante. Al contrario, hay hijos de esclavos, extranjeros, deportados, viudas y hasta prostitutas. Cada uno realizó un acto digno de un héroe. No se esperaba nada de ellos, incluso sin un final de cuentos de hadas. Alcanzaron la meta anhelada por medio de su fe. Todas sus hazañas involucraron el cuidado, la salvación o la liberación de quienes convivían con ellos. ¿Qué mejor nube de testigos para motivarnos a ser una comunidad de antihéroes de la fe que siga pacientemente el camino del amor y que nos lleve a Jesús? Desglose. Nunca olvidemos ser agradecidos con Dios y con aquellos a quienes Dios usa para bendecirnos. Si cultivamos su corazón, un corazón agradecido, nos hace ver a Dios obrando por medio de las diferentes circunstancias de la vida. Pablo agradeció la generosidad de los filipenses y sabía que Dios proveería para ellos y tenía la certeza que el Señor también sería fiel en proveer para esa comunidad. Si reconoces esto, te sentirás satisfecho en el Señor y tendrás una vida plena. Por eso es vital creer y afirmar las siguientes verdades. 1. Debemos confiar en que Dios es el que provee para nuestras necesidades en su tiempo y en la forma que mejor estime. Esta confianza en Dios nos da aliento y descanso en Él. Antes buscábamos porque las cosas no salieran como las pensábamos y se nos va la vida. Pablo, al escribir a los filipenses, reconoce que no fue como pensaba al principio de la predicación del Evangelio. Filipenses 4:15. Pensaba que varias iglesias lo apoyarían financieramente. No lo hicieron, solo Filipos. Incluso enviando a otras iglesias para sus necesidades. 4:16. A veces las cosas funcionan así con el Señor, porque Él obra como le parece y usa a quien cree, a quien quiere, lo que muchas veces no coincide con las ideas que teníamos en mente. Esta realidad nos ayuda a poner todo en perspectiva y a confiar en sus planes. 2. Debemos reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios,
Por eso debemos estar tranquilos, sabiendo que Dios conoce lo que es mejor para nosotros. Cuando nuestras necesidades están cubiertas, sabemos que no es al azar y podemos gozarnos en Él, ya que sabemos que Él es nuestro proveedor. Pablo no estaba esperando un beneficio financiero de los filipenses, pero solo se gozó al ver al Señor obrando en su vida y también cómo reflejaron el Evangelio y la pasión que tenía que ver el Evangelio expandido al querer participar junto al apóstol 1:17. Por eso dedicó unas palabras cálidas de agradecimiento hacia ellos, 1:18. 3. Debemos vivir agradecidos a Dios, confiando en su plan y en su propósito para con nosotros, reconociendo debidamente los medios que Él use para bendecirnos. Él suple lo que necesitamos, así que no debemos estar ansiosos, debemos adorarle siempre, vaya bien, mal o no tan bien las cosas. Pablo adoró a Dios al recibir la ofrenda, al ver el fruto de la obra del Espíritu en los filipenses y al darse cuenta que el Señor también seguirá proveyendo. Las últimas preguntas. Las de la versión española. En tiempos difíciles, ¿a quién acudes para suplir sus necesidades? Si somos cristianos, confiamos en Cristo. Si no lo somos, pues buscamos a quien sea. ¿Cómo describirías la visión que tiene nuestra cultura sobre la satisfacción? Más bien es insatisfacción. Nada lo satisface. El que tiene 1 millón quiere tener 2. El que tiene una casa quiere tener 50. No hay forma en que se queden satisfechos. ¿Estás confiando en que Dios proveerá todo lo que necesitas? Sí. Y hasta la fecha, en 13 años de estar en este país y pese a circunstancias muy difíciles, nunca he dejado de comer. Gracias a Dios, a mi esposa y a todos los que me han ayudado para estar aquí. ¿Qué impacto tiene nuestro contentamiento en el reino de Dios? El que nos podemos nosotros estar en cualquier circunstancia con paz, con tranquilidad, incluso hasta con gozo. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios y en sus planes. ¿Es difícil? Sí, sí es muy difícil. Vamos a verlo. Hebreos 13:5, todos. 5. Manténganse libres del amor al dinero. Ay, cuán difícil es eso. Y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Eso está en Deuteronomio 31:6, Hebreos 13:5. Muy bien. Vamos a hacer por último una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú en este momento nos has enseñado lo que es el contentamiento en ti. Queremos, Señor, realmente confiar y tener nuestra fe puesta en Cristo, porque sabemos que Él nos va a proveer de lo necesario, de lo que verdaderamente necesitemos. No podemos pedirle a Él cosas superfluas, cosas ilícitas, cosas que son banales, porque, Señor, Él es un Padre amoroso que da solo lo que los hijos necesitan. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos des sabiduría para entender tus planes y tener en todo momento y en toda circunstancia contentamiento. Todo esto, Señor, te lo pido en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.